Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Un día más, aleluya, agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos da de poder ver un nuevo día, aleluya, y por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en esta cabina de radio para compartir con todos ustedes, aleluya, enseñanzas, la palabra del Señor, amén. Y después de un día, más bien de un fin de semana bastante ocupado, trabajando en la obra del Señor, nuevamente estamos aquí para compartir con todos ustedes, aleluya, un programa más en esta estación de radio. Somos el Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. El pastor, quienes habla, su servidor Ramiro Moreno, con nuestro programa semanal Volviendo a las Sendas Antiguas. Y antes de iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy, se encuentra aquí en cabina mi hermano, amigo y colaborador Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Hermano. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio estar de nuevo aquí este día, lunes, como todos los lunes, en esta programación que el Señor ha puesto en nuestro corazón a través de la radio, con el propósito de que esas enseñanzas lleguen a esos hogares donde el Señor los va a llevar para que el pueblo vaya entendiendo de todas las enseñanzas que el Señor quiere que nosotros seamos enseñados. Entonces esta mañana le damos gracias al Señor por todo lo bueno que Él nos ha dado este fin de semana, un poco ocupados, trabajando y todo, pero aquí estamos, gracias al Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has traído, Señor, con el propósito de traer esta enseñanza, Señor, a través de la radio, Señor, que tu pueblo sea edificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esas fuerzas que tú nos das, Señor, de traer esta palabra, Señor, a través de los labios del hermano Ramiro, que no sea el hermano trayendo, que seas tú, Señor, tu Espíritu, llevándonos a toda verdad, Padre poderoso, y que esa palabra sea de edificación para todo tu pueblo, Señor. Lo creemos y en el nombre del Señor venimos atando toda oposición, Señor, y que tu pueblo, Señor, entienda, Señor, que esta palabra es para ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, venimos tomando toda fuerza que tú nos des, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por ese privilegio de venir, Señor, a trabajar para tu obra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Y antes de iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy, quisiera extenderte una invitación a nuestros estudios bíblicos, estudios de discipulado, que se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, en el área de Echo Park. Estamos ahí todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Amén. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, verso por verso, de principio a fin, amén. Ya llevamos 21 estudios. Vamos a iniciar este próximo miércoles el capítulo 16, amén. Vamos prácticamente a la mitad, pero ha sido de gran bendición poder entender desde el contexto político, cultural y religioso lo que vivieron los apóstoles después de que el Señor Jesús fue llevado al cielo, amén. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza en la iglesia cristiana Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí los viernes. De hecho, la iglesia tiene servicios los viernes a las 7:30 de la tarde. Personalmente yo estoy los sábados a las 7 de la tarde, y los domingos la predicación está a cargo del pastor Denis Rizzo. El teléfono para mayor información es área 323-595-6357. Y también te invitamos a que escuches las enseñanzas que tenemos del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas en Facebook y en YouTube. Solo ingresa este nombre del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, y ahí tenemos más de 100 enseñanzas, aleluya, en las que tú puedes tener acceso de una manera totalmente gratuita. Amén. Ahí se encuentran todas estas enseñanzas que estamos dando aquí en la radio. Amén. Y hoy vamos a seguir con la enseñanza del día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Es la segunda parte
la segunda parte de la enseñanza que iniciamos la semana pasada. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Amén. Que es acerca de la frase, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y ya, de hecho, la semana pasada establecimos los fundamentos, establecimos las bases para de esa manera poder entender esta frase. Amén. Pero ahora sí, ya vamos a entrar a escudriñar las escrituras para poder encontrar el verdadero significado de una de las tantas frases que mencionó el apóstol Pablo, la cual se ha torcido y se ha malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano, que de hecho, como lo vuelvo a repetir, cuando se menciona este verso, ni siquiera se nos muestra el verso completo, sino que solamente se nos muestra la mitad de él, pero aquí está el verso completo. Amén. Aquí está el verso completo. Es Romanos 6:14. Donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y aquí pues deberíamos de empezar por establecer primeramente qué es pecado. Ya, porque podemos tener cada quien su propia definición de lo que es pecado, pero lo importante es lo que dice la escritura. Amén. Y por ejemplo, aunque esto es algo, hermano, si la definición bíblica de lo que es pecado, es algo que está escrito en la Biblia, pero que la mayoría en el pueblo cristiano ignora la definición bíblica de lo que es pecado. ¿Por qué te lo digo? Porque yo mismo, hermano, hace muy poco tenía mi propia definición, pero no sabía lo que la Biblia decía que era pecado. Amén. Amén. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque no se nos enseña, ¿sí? No se nos enseña en la mayoría de las iglesias. Entonces, Primera de Juan 3:4 es ahí donde nos da la definición de lo que es pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues está hablando de la única ley que existía en su tiempo, que es la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Entonces el apóstol Juan está diciendo, oiga, el apóstol Juan, no yo, el apóstol Juan está diciendo que pecado es infracción o transgresión de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá. Amén. Recordamos nuevamente que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿va? Lo que en el cristianismo se conoce como Pentateuco. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero continúa Primera de Juan 3:5. Vea lo que dice. Y sabéis que Él, o sea, que Jesús, que Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Él apareció para quitar nuestras infracciones, nuestras transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Continúa diciendo, y no hay pecado en Él. O sea, Jesús, Yeshua, Él no infringió, no transgredió la ley de Dios dada a Moisés, Él no transgredió la Torá. Verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, todo aquel que permanece en Jesús no infringe ni transgrede la ley de Dios dada a Moisés, no transgrede la Torá, porque todo aquel que peca, dice, ¿sí? Todo aquel que infringe, que transgrede la ley de Dios dada a Moisés, que transgrede la Torá, ve lo que dice, no le ha visto ni le ha conocido. Oigan nada más. Entonces, si ahora ya conocemos la definición bíblica de lo que es pecado, bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Entonces, ¿qué significa realmente estar bajo la ley? Bueno, significa que como hemos pecado, que como hemos infringido, como hemos transgredido la ley de Dios dada a Moisés, como hemos transgredido la Torá, somos culpables. Entonces, estamos bajo la ley, estamos bajo el dedo acusador de la ley, porque somos culpables de haberla infringido, de haberla transgredido, porque no estamos a nivel de la ley. Oiga, ¿sí? Sino que estamos debajo de la ley. Romanos 3:23, ve lo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al estar pecando, al estar infringiendo, al estar transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en maldición por no haber permanecido y oído atentamente para poner por obra todos sus mandamientos y estatutos, que es precisamente lo que nos enseña en Deuteronomio 28, ¿sí? Del 15
del verso 15 al 68. Ya sabemos que del verso 1 al verso 14 es ahí donde se relata qué bendiciones vamos a obtener si obedecemos y ponemos por obra sus mandamientos. Pero del 15 al 68 nos dice todas las maldiciones que se obtienen por no poner por obra, por no oír atentamente y poner por obra todos sus mandamientos. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? Bueno, Él vino a redimirnos de la maldición de la ley. Y ya vimos cómo es que se obtenía la maldición, ¿va? Pero se nos ha dicho y se nos ha enseñado en la mayoría de las iglesias cristianas que la Torah, que la ley de Dios dada a Moisés, es maldita. Pero esto no es así, sino que la maldición viene por no obedecer los mandamientos y estatutos que están en la Torah, que están en la ley de Dios dada a Moisés. Y este es el verso que usan para decirnos que la ley es maldita, pero pues que desgraciadamente se tuerce y se está malinterpretando. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ya vimos antes cómo es que viene la maldición. Y era por no obedecer los mandamientos y estatutos de la ley de Dios dada a Moisés, por no obedecer la Torah. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, Jesús, Yeshua, Él tomó la maldición que nosotros obtuvimos por no haber obedecido los mandamientos y estatutos de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torah, para de esa manera hacernos estar a la altura de la ley, a nivel de la ley, y de esa manera poder obtener la bendición, porque sabemos que la bendición solo viene si obedecemos los mandamientos y estatutos de la ley de Dios dada a Moisés, de obedecer la Torah. Ahí sí estamos a nivel de la ley. Deuteronomio 28 del 1 al 14. ¿Va? Ahora volvamos nuevamente al capítulo de Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a enfocarnos en esto, sino bajo la gracia. ¿Cuál exactamente es el significado de gracia? Bueno, gracia es recibir un regalo inmerecido y de manera gratuita. Pero que de ninguna manera el vivir en la gracia te da permiso o licencia para continuar pecando, o sea, para continuar infringiendo, para continuar transgrediendo los mandamientos de Dios, ¿sí? La ley de Dios dada a Moisés, la Torah. Pero, ¿cómo es que se ha interpretado la gracia en la mayoría del pueblo cristiano? Bueno, pues se ha interpretado como que es un regalo que Dios te da gratuitamente y que nadie puede hacer nada o nadie puede hacer algo para obtenerla. Y en cierta forma esto es correcto. Pero ¿en dónde está el error? Bueno, el error está en el pensar que como nadie puede hacer algo para obtener la gracia, entonces pues ya no es necesario el obedecer los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, de obedecer la Torah. Porque eso significaría que ahí estaríamos haciendo obras. Oiga, y usa la siguiente cita bíblica, Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Gálatas 2:15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Oiga, el problema es que se ignora cuál es el verdadero significado de esta frase de las obras de la ley, porque esta frase de las obras de la ley no aparece en toda la Biblia más que en los escritos del apóstol Pablo, que son Gálatas y Romanos. Entonces, se ha interpretado que esta frase de las obras de la ley se está refiriendo a los mandamientos de Dios dados a Moisés. Pero eso no es así. No es así. Según las investigaciones que se han hecho de los manuscritos del Mar Muerto, en donde se halló un manuscrito con la frase Mixar Maase HaTorah, que significa las obras de la ley. Y las obras de la ley, lo que se ha investigado de ese manuscrito, es que no se refiere a los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino más bien se refiere a los mandamientos de hombres. Oiga, entonces así sí tiene sentido, porque de otra manera, mire, sería como que el apóstol Pablo se está contradiciendo él mismo. Porque aquí en Gálatas 2:16 leemos que no es por las obras de la ley, ¿sí?, que el hombre va a ser justificado para con Dios. Pero en Romanos 2:13, mire lo que dice. Porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oiga, entonces, si las obras de la ley realmente fueran los mandamientos de Dios dados a Moisés, entonces aquí el apóstol Pablo se estaría contradiciendo él mismo. Por un lado te dice que no es por las obras de la ley, que no es cumpliendo los mandamientos de Dios dados a Moisés, que vas a ser justificado, pero en Romanos 2:12 te dice que sí, que no son los oidores de la ley, sino son los hacedores de la ley los que van a ser justificados para con Dios. Y además, la Escritura también dice, hablando de las obras, Santiago 2:14, mira lo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oye, ¿se da cuenta? Pero hay quienes dicen, no, es que ahora ya solamente por fe, ya no es por obras, ya no tenemos que cumplir los mandamientos de Dios dados a Moisés. Bueno, Romanos 3:31, el apóstol Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, si crees que Dios existe, guarda sus mandamientos. Oiga, el mismo Jesús, el mismo Yeshua dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Y vamos a ver un ejemplo en las Escrituras para poder entender esto de la gracia y cómo es que funciona. Este ejemplo que te voy a mostrar está en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, capítulo 8, y es en donde se habla de la mujer que le es traída a Jesús, a Yeshua, la cual había sido sorprendida en adulterio. Es el capítulo de Juan 8. Dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y sí, hermano, esto aparece en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22-24, sí, que tenía que morir siendo apedreada, no solamente la mujer. Si un hombre era sorprendido cometiendo adulterio, también. Amén. Amén. Le dice, ¿tú pues qué dices? Le preguntan los escribas y fariseos a Jesús. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oiga, y aquí podemos decir que esta mujer había pecado, o sea, había infringido, había transgredido la ley de Dios dada a Moisés, había transgredido la Torá. Entonces ella estaba bajo la ley, estaba por debajo de la ley. ¿Por qué? Porque la ley la estaba acusando, de haber infringido la ley, ¿sí? Estaba bajo el dedo acusador de la ley. Entonces, no estaba esta mujer a nivel de la ley la acusaba, era culpable de haberla infringido, de haberla transgredido, pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Yeshua? Vemos que él no la condena, le perdona su pecado, o sea, le perdona su infracción, su transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, su transgresión a la Torá, y ahora la pone al nivel de la ley, pero no le dice, oiga, no le dice esto, no le dice, ¿sabes qué? Vete a terminar lo que estabas haciendo. ¿Sí? No le dice eso. No le dice, vete y continúa pecando. O sea, vete y continúa infringiendo, transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Al cabo que ya estás en la gracia. No, hermano, no le dijo eso. Sino que le dijo, vete y no peques más. Amén. Vete y no continúes infringiendo, transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés. No continúes transgrediendo la Torá, porque esta ley decía que esta mujer tenía que morir.
porque era culpable de haberla infringido, de haberla transgredido. Pero Jesús, Yeshua, le dio algo que ella no merecía. Le dio el perdón, la salvó por gracia, ella obtuvo el favor de Dios. Ahora, después de que se le había perdonado la vida, ¿crees tú que iba a seguir infringiendo, transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés así tan fácilmente? Pues claro que no, mi hermano. Entonces, vivir en la gracia es que no se nos dio lo que merecíamos por haber pecado, por haber infringido, por haber transgredido la ley de Dios dada a Moisés, por haber transgredido la Torá, sino que se nos dio un regalo que no merecíamos. Se nos dio la gracia, el perdón, pero no para seguir pecando. ¿Sí? No para seguir infringiendo, para seguir transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Y ahora nuevamente volvamos al capítulo de Romanos 6:14 y apliquémoslo al ejemplo de esta mujer adúltera. Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oiga, porque ese es el verso completo, ¿sí? Empieza así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahora, ¿por qué es que el pecado, el infringir, el transgredir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, por qué ya no iba a tener poder sobre esta mujer? ¿Por qué es que ya no se iba a poder enseñorear de ella? Pues porque se le había perdonado mucho, solo por misericordia, solo por amor. Como dice la palabra, que mucho se le perdona, mucho ama. Había sido ella rescatada prácticamente de la tumba, hermano, porque ella merecía morir. Entonces, eso le iba a dar el poder para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Decido romper con el pecado. Decido romper con el seguir transgrediendo, con el seguir infringiendo la ley de Dios dada a Moisés, para seguir infringiendo la Torá. El pecado ya no tiene poder sobre mí. El pecado ya no se puede enseñorear de mí. Eso es lo que significa. Pues no estáis bajo la ley. O sea, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Yeshua con esta mujer? Bueno, como esta mujer estaba bajo el dedo acusador de la ley, porque había pecado, porque había infringido, porque había transgredido esta ley de Moisés, por lo tanto, estaba bajo la ley. Entonces, Jesús Yeshua lo que hace con ella es que la pone a la altura de la ley, la pone al nivel de la ley, no la pone sobre la ley o por encima de la ley tampoco, sino la pone a nivel, ¿sí? Porque si la hubiera puesto encima, entonces ella ahora ya podría ser libre de infringirla, de transgredir esta ley. No, sino que la pone a la altura de la ley, la pone a nivel de la ley. Por lo tanto, ahora ya no está más bajo el dedo acusador de la ley, la cual ella había infringido, la cual ella había transgredido. Entonces después dice, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora esta mujer está a nivel de la ley por pura misericordia, por puro amor, no porque lo mereciera, sino porque recibió un regalo inmerecido, recibió la gracia. Amén. Entonces, ¿por qué es que el pecado no se podrá enseñorear de nosotros? Pues por la misma razón, hermano, que el pecado no se podía enseñorear más de la mujer adúltera, porque ya no nos encontramos bajo la ley, ya no nos encontramos bajo ese dedo acusador de que somos culpables y que merecíamos morir por haber pecado, por haber infringido, por haber transgredido la ley de Dios dada a Moisés, por haber infringido la Torá, porque Jesús, porque Yeshua nos puso a la altura de la ley, nos puso al nivel de la ley, ya estamos bajo la gracia. Y ahora, después de que se nos perdonó tanto pecado, se nos perdonó tanta infracción, tanta transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá, ahora ya el pecado no va a tener poder sobre nosotros. Ya el pecado no nos puede dominar. Ya vamos a pelear contra el pecado en agradecimiento a Dios, hermano, por habernos perdonado cuando merecíamos morir. Pero vamos a dar otro ejemplo para poder entenderlo mejor. Imagínate a una persona que le fascina la velocidad. Y va en su coche manejando y de repente decide subir la velocidad muy por encima del límite de velocidad en la calle. Y de repente lo ve un policía, hermano, y lo detiene y le da una infracción, le da una multa, le da un ticket. Y es bastante alto por haber infringido, por haber transgredido la ley del límite de velocidad. Pero resulta que se le hace imposible pagar esa multa, hermano, porque es muy alta. Y no tiene cómo pagarla. Y entonces pues tiene que ir a corte ante un juez. Y el juez lo encuentra culpable. Y como no tiene dinero para pagar la multa, lo van a meter a la cárcel. Porque es lo que merece por haber infringido, por haber transgredido la ley del límite de velocidad. Pero el juez decide perdonarle la deuda por pura misericordia, por pura gracia. Y el juez le dice, ¿sabes qué? Vete. Eres libre, pero no corras más.
Ahora, ¿crees tú que saliendo de ahí esta persona se va a ir a su coche y va a empezar a ir nuevamente a alta velocidad? No, hermano. Claro que no. Ahora va a pelear contra ese deseo. Y ese deseo ya no se va a poder enseñorear de él. Pero pues, esta manera, hermano, que estamos entendiendo hoy en lo referente a esta frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues no se ha entendido así, sino al contrario, en la mayoría del pueblo cristiano. Porque se ha entendido que en Cristo Jesús ya no tenemos que guardar la ley de Dios dada a Moisés, ya no tenemos que guardar la Torah. Es más, se enseña que ahora ya la podemos infringir, que ya la podemos transgredir, porque ya estamos bajo la gracia. Como si la gracia nos diera permiso para pecar. O sea, como si la gracia nos diera permiso para infringir, para transgredir la ley de Dios dada a Moisés, la Torah. Y esto aún cuando Jesús mismo, cuando Yeshua mismo, no infringió, ni transgredió, ni abolió la ley de Dios dada a Moisés, la Torah. Él lo dijo, hermano, yo lo he compartido muchas veces aquí en la radio. Mateo 5:17. Yo lo puse aquí nuevamente. Nueva traducción viviente, Mateo 5:17. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Aleluya. Oiga, y estas son palabras que salieron de la boca de Jesús, de Yeshua mismo. Y él hablaba verdad, hermano. Él hablaba verdad. Oh, olvidé dar el número de teléfono de aquí en cabina. Amén. Si alguien tiene necesidad de oración, lo voy a dar nuevamente. Área 626-793-0900. Nuevamente 626-793-0900. Vamos a continuar. Amén. Sabemos que Jesús hablaba verdad. Solamente en la mayoría del pueblo cristiano no se cree a sus palabras. Oiga, él lo dijo, Juan 8:43. Miren lo que dijo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Oiga, si te pones a analizar esto, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano no se cree que la ley de Dios dada a Moisés aún está vigente. Más se cree que ya fue abolida. Y Jesús está diciendo que no. O sea, ¿qué está pasando? Que no se está creyendo las palabras de Jesús. Oiga, él lo dijo, él lo está diciendo. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Oiga, o sea, lo que está diciendo él, ¿quién de ustedes me acusa de haber infringido, de haber transgredido la ley de Dios dada a Moisés, de haber transgredido la Torah? Hermano, y nadie lo pudo acusar de eso. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Oiga, nadie le pudo acusar de que él había transgredido la ley escrita de Dios dada a Moisés. Las diferencias que él tenía con los escribas y fariseos no era acerca de la ley escrita de Moisés. No, era acerca de las tradiciones de los ancianos, de los mandamientos de hombres, de la ley oral. Contra esa sí estuvo en contra Jesús, pero nunca en contra de la ley escrita dada a Moisés. Oiga, y aquí es en donde entra la contradicción, hermano. Porque, oiga, contradicción digo en lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque los que se dicen ser sus discípulos actualmente, ellos sí lo hacen. O sea, ellos sí infringen, ellos sí transgreden la ley de Dios dada a Moisés, sí transgreden la Torah. Y pues esto no tiene ningún sentido, porque si eres discípulo de Cristo, si eres discípulo de Jesús, ¿no tendrías que hacer lo que hace el maestro? Amén. Entonces, ¿por qué se termina haciendo todo lo contrario? Pero vamos a dar un ejemplo más, hermano. Para entender esto mejor de la ley, veámoslo así. Hay 3 niveles. ¿Ya? Está el primer nivel, que es estar por encima o sobre la ley. Y voy a dar un ejemplo de esto. Digamos que en una calle hay una señal de velocidad que dice ahí 35 millas por hora. ¿Ok? Supongamos que esa es la ley de Dios dada a Moisés, que es la Torah. Pero que en una emergencia, una patrulla, un carro de bomberos o una ambulancia, ellos pueden ir en esa calle a 50 millas, ¿verdad? Y pueden pasarse hasta luz en rojo.
y no va a haber, no van a ser detenidos, o sea, no va a haber otro policía que los va a detener y les va a dar una infracción, ¿va? No. Entonces podemos decir que esta patrulla estaba por encima de la ley o sobre la ley. Bueno, eso es aquí en la ley terrena. En la ley del cielo, hermano, ahí nadie está sobre la ley. Amén. Ahí nadie está sobre la ley. Solo te estoy dando un ejemplo para poder entender esto. Nivel número 2 sería estar a nivel de la ley o a la altura de la ley. Y vamos a seguir en esa misma calle en donde hay esa señal de 35 millas por hora, la cual representa la ley de Dios dada a Moisés, la cual representa la Torá. Y todos los conductores van a 35 millas por hora o menos de 35 millas por hora. O sea, esos están cumpliendo la ley, ¿verdad? Amén. Entonces, van al límite de velocidad. Entonces podemos decir que ellos están a nivel o a la altura de la ley. Y el tercer nivel, que es estar bajo la ley. Y vamos a continuar nuevamente en esta misma calle, donde hay una señal de velocidad de 35 millas por hora, la cual representa la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Y aquí es en donde el cristianismo se ha equivocado en la interpretación de lo que es estar bajo la ley. Porque se ha pensado y creído que es una persona que maneja a 25 o 30 millas por hora en esta calle, donde el límite es de 35. ¿Sí? Que eso es estar bajo la ley. Pero si fuera así, entonces la ley no le acusaría de que la ha infringido, de que la ha transgredido, ¿sí? Porque va a 25 a 30 millas, no va por encima de 35. Entonces, sino que significa que estar bajo la ley es una persona que maneja a más de 35 millas. ¿Sí? Por ejemplo, digamos a 45 millas por hora. Esta persona sí está infringiendo, sí está transgrediendo la ley de velocidad. Y si lo detiene un policía, le va a dar una infracción, le va a dar una multa, le va a dar un ticket, porque la ley de velocidad le acusa de infringirla, de transgredirla. Pero si esta persona maneja 25 o 30 millas, mano, nadie le puede acusar de transgredir, de infringir esta ley de velocidad. Amén. Y nadie le puede dar una infracción, una multa, un ticket, porque no ha cometido ningún delito. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ya el pecado no se puede enseñorear de vosotros porque ya no estáis bajo la ley, se refiere a que ya no somos culpables de infringir, de transgredir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, porque ya Jesús, ya Yeshua nos puso a nivel de la ley. Es como si, por ejemplo, en la infracción, en el ticket de multa que le dieron a esta persona, el policía se lo dio porque iba manejando a 45 millas por hora en una calle en donde el límite era de 35 millas por hora. Pero resulta que en el ticket, cuando el juez lo mira, ahí dice que iba manejando a 35 millas por hora en una calle en donde el límite era de 35 millas por hora. Entonces esta persona ya fue puesto a nivel de la ley. Ya no es culpable de estar manejando a 45 millas por hora en esta calle en donde el límite de velocidad era de 35, ¿verdad? Entonces, mire, la palabra hebrea Torah es traducida en nuestras Biblias como la palabra ley. Pero Torah significa instrucción. Y el ser humano necesita la instrucción de Dios. O sea, necesitamos la Torah porque ella es la que nos va a instruir y nos va a enseñar lo que es pecado. Aleluya. Lo dice el apóstol Pablo, Romanos 7, capítulo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, pero sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ah, bueno. Ahora puedo seguir pecando, ahora puedo ya seguir infringiendo, transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, puedo transgredir la Torá, porque al cabo, Él ya me liberó del castigo, ¿sí? Ya puedo seguir pecando, ¿sí? Porque de todos modos, ya me perdonó, ya estoy en la gracia. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Oiga, lo dice el apóstol Pablo. Pero ahora
ya es solamente por fe, ¿sí? Como se lo vuelvo a repetir, hay quienes dicen ahora ya solamente por fe, ya no hay que guardar la ley de Dios dada a Moisés, la Torah. Pero nuevamente Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oiga, la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, no puede ser invalidada porque salió de la boca de Dios. Torá significa instrucción y el ser humano no puede vivir sin la instrucción de Dios. La Torá es como la constitución del reino de Dios. Y cuando el reino se establezca en la tierra, la Torá, la ley de Dios dada a Moisés, estará presente todavía. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Oiga, la Torá no es para salvación, sino es para vida. Y te invito a que lo leas esto en Ezequiel 20. Lee todo el capítulo 20. Ahí te dice que la Torá es para vida, no para salvación. Amén. Para salvación, para perdonar esos pecados que no tenían forma de cómo ser expiados. Para eso vino Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y a continuación te voy a mostrar cómo la interpretación que se le ha dado a las palabras del apóstol Pablo en la mayoría del pueblo cristiano está totalmente en desacuerdo con las palabras del mismo Jesús y con las palabras de los profetas. Por un lado, se han interpretado las palabras del apóstol Pablo en la mayoría del pueblo cristiano como que él está diciendo que ahora la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, ya no se tiene que guardar más porque ya fue abolida. Con frases como que ya Cristo clavó la ley de Dios dada a Moisés en la cruz, que Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley, que el fin de la ley es Cristo, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el mismo apóstol Pablo dice, oiga, que si luego por la fe invalidamos la ley, ya lo leímos, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? Y él aquí en Romanos 3:31, él está confirmando lo que el mismo Jesús, lo que el mismo Yeshua dijo, que él no había venido a abolir la ley de Dios dada a Moisés. Sí, se lo acabo de leer, Mateo 5:17, donde él dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus mandamientos o sus propósitos. Y aún, hermano, mire, aún el profeta Malaquías da esta profecía para el final de los tiempos. Malaquías 4:4, también nueva traducción viviente. Dice, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Verso 5. Miren, les envió al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Si no se cumple la ley de Dios dada a Moisés, dice, de lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Porque esto va en completo acuerdo con Deuteronomio 28, del 15 al 63. Amén. ¿Sí? Va en completo acuerdo que si no se pone por obra la ley de Dios dada a Moisés, va a venir maldición. Todas estas maldiciones saldrán y te alcanzarán, dice ahí. Amén. Así que como podemos ver muy claramente en las Escrituras, esta interpretación que se le ha dado a las frases del apóstol Pablo en la mayoría del pueblo cristiano están totalmente en contra con las palabras de Jesús y de los profetas. Pero que cuando se le da una interpretación correcta a estas frases del apóstol Pablo, estas están en común acuerdo con las palabras de Jesús, de Yeshua y de los profetas, porque es como tiene que ser, pues. ¿Sí? Si el que llamó al apóstol Pablo fue Jesús mismo para ser su apóstol, ¿cómo es que ahora entonces el apóstol Pablo puede estar enseñando en contra de lo que enseñó Jesús? Eso no tiene ninguna lógica. No. Lo normal, lo común sería que el apóstol Pablo estuviera reforzando las enseñanzas de Jesús, de Amén, Yeshua. aleluya. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se ha terminado por torcer y malinterpretar todo? Pero yo personalmente, hermano, yo sé, porque me ha pasado a mí muchas veces, que a veces es muy difícil de aceptar la verdad. Sobre todo cuando se ha creído tener la verdad por mucho tiempo, pero al final pues resulta que eso no era verdad, sino que era mentira. Eso en lo que había creído. Esa interpretación que se le ha dado en la mayoría del pueblo cristiano a esta frase del apóstol Pablo que estudiamos el día de hoy, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, es una interpretación totalmente diabólica. Yo sé que esto es duro, pero te lo voy a comprobar
que es una interpretación totalmente diabólica. Porque como vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos solo se nos enseña la mitad del verso. Solo se nos dice, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿va? Ya no estáis bajo la ley. O sea, el apóstol Pablo supuestamente nos está diciendo que ya no estamos bajo la instrucción de Dios, ¿verdad? Porque ley se ha traducido la palabra Torah. La palabra Torah es la palabra original, pero se tradujo como ley. Torah significa instrucción, significa dirección. Entonces, si fuera así, ¿verdad? Lo que, como se ha interpretado, y entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Ya no estamos bajo la instrucción de Dios. Ya no estamos bajo la dirección de Dios, sino estamos bajo la gracia. O sea, que ahora ya podemos solitos, que ya somos como dioses, que ya podemos pecar, ya podemos infringir, ya podemos transgredir la ley de Dios de Adán y Eva, porque ya somos como dioses. Y dije que esta es una interpretación totalmente diabólica, hermano, porque esta es la misma enseñanza que usó Satanás en el jardín del Edén, allá con Eva, y que le dio muy buen resultado allá, y que aún le sigue dando muy buen resultado actualmente todavía. Pero que el Señor le reprenda, el Señor reprenda al diablo. Amén. Génesis 3:1, mire lo que le dijo a Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga, y eso no es lo que había dicho Dios, sino que Satanás tuerce la palabra de Dios. Génesis 3:2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, oiga lo que le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, lo que le está diciendo es, mira, cuando tú comas ese fruto, ustedes ya no van a necesitar de la instrucción de Dios. Ya no van a necesitar de la dirección de Dios, porque ustedes mismos van a ser como Dios. Oiga, eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Entonces, el enemigo está usando la misma estrategia, ¿sí? Porque ya no estáis bajo la ley, ya no estáis bajo la instrucción de Dios, ya no estáis bajo la dirección de Dios. Oiga, el ser humano, hermano, no puede solo. El ser humano necesita la instrucción de Dios. Amén, el ser humano aleluya. Necesita la dirección de Dios todos los días de su vida, hermano. Amén. Todos los días de su vida, aleluya. Yo sé que esta no es la manera en que hemos sido enseñados por muchos años. Hermano, yo hace poquito, menos de 2 años y medio, yo enseñaba lo que todo el mundo enseña en el cristianismo, o la mayoría enseña en el cristianismo, que ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Yo mismo lo enseñaba, hermano, ¿sí? Yo mismo lo enseñaba. Claro que existían mis dudas en mi mente, preguntas, como por ejemplo, Señor, pero ¿por qué si tú ordenaste esto en el Antiguo Testamento, ahora ya aquí en el Nuevo Testamento ya es totalmente lo contrario? ¿Por qué? Yo no he encontrado en donde tú dejaste escrito que te habías equivocado, ¿ya? Que habías cometido errores. Yo encuentro en tu palabra que tú no cambias, que en ti no hay senda de variación, ¿sí? Que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y además que tu palabra permanece para siempre. Pero si fuera así, que la ley de Moisés solamente fue dada por un tiempo, entonces eso quiere decir que tu palabra no permanece para siempre. Eso quiere decir que eres un mentiroso, pues. Pero eso no es así, hermano. Eso no es así. Dice el apóstol Pablo, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Ya vimos, hermano, Malaquías, que en el final de los tiempos, él dice, acuérdense de guardar la ley que le di a mi siervo Moisés. Oiga, si no la cumplen, van a venir maldiciones sobre la tierra. Oiga nada más. ¿Se da cuenta? Cómo es muy diferente a la manera en que hemos sido enseñados, hermano. ¿Sí? Yo no vengo aquí a hablar en contra de nadie ni a poner el dedo a nadie. No, nuevamente repito, la culpa no es de nuestros pastores, la culpa no es de nuestros maestros. Amén. Ellos así fueron enseñados y eso es lo que enseñan. Amén. Amén. Pero cuando verdaderamente escudriñamos las escrituras, hermano, nos damos cuenta de que, caray, pero esto no es como se me ha enseñado. Amén. Por eso es que Jesús dice que al final, dice que cuando Él regrese, Él hace la pregunta, dice,
Cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Oiga, y fe es la palabra hebrea emuná. Emuná significa fidelidad. Oiga, entonces, cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fidelidad? Y te preguntarás, ¿fidelidad a qué? Fidelidad a lo que está escrito, hermano. ¿Ya? Porque ya al final de los tiempos, la mayoría de las personas iba a estar creyendo otra cosa diferente a lo que está escrito. Oiga nada más. ¿Sí? Iba a estar creyendo ya más a mandamientos de hombres y no a los mandamientos de Dios. Oiga nada más. Nuevamente repito, esta interpretación que se le ha dado, hermano, no es una interpretación moderna que el cristianismo protestante haya adoptado, no, hermano. Esta interpretación viene desde allá, desde los primeros padres de la iglesia. ¿Sí? Desde allá, desde los concilios que se hicieron en Nicea 325, en Constantinopla 381, hermano. Desde allá viene esa interpretación, pero hecha no por los primeros apóstoles. Oiga, hecha ya por hombres de descendencia pagana. Oiga, les compartía que estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, los últimos 3 estudios han sido del capítulo 15, en donde estamos relatando, estamos estudiando, escudriñando lo que sucedió en ese primer concilio de Jerusalén del año 50. Amén. En donde todos los que hubieron ahí, todos fueron judíos. Todos, ahí no hubo gentiles. Se tomaron decisiones acerca de qué hacer con los gentiles que estaban llegando a la fe, pero ahí los que tomaron decisiones fueron los judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Amén. Y veíamos las diferencias, hermano, que existieron, porque ahí el Espíritu Santo fue el que se encargó de guiar esas decisiones que se tomaron. Ya, por ejemplo, en el concilio de 325 en Nicea, Constantinopla 381, ahí, para empezar, ya no hubo ningún judío. Allá hubo puros gentiles de descendencia pagana, ya no conocedores de las escrituras hebreas. Y ahí las decisiones que se tomaron ya tampoco fueron guiadas por el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se tomaron esas decisiones? Por mayoría de votos. Oigan, por mayoría de votos. Las decisiones que se tomaron ahí todavía se siguen guardando muy fielmente en la mayoría del pueblo cristiano hasta el día de hoy. Oiga, ahí se cambió la fecha de la Pascua. Ahí se cambió, hermano, si se cambió la fecha de la Pascua, pues lógicamente que también se tenía que cambiar la fecha de la muerte de Cristo, porque Cristo murió en una Pascua. Entonces, si se cambiaba la fecha de la Pascua, ya no iban a seguir la Pascua hebrea, no, ahora iba a ser la Pascua católica, la Pascua cristiana. Entonces, ahí se cambió la fecha también de la muerte de Cristo, al igual que la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Ya? Como eligieron presidente. Haz de cuenta, ya, amén. Pero, hermano, eso son mandamientos de hombres. O sea, se desecharon los mandamientos de Dios y se empezaron a obedecer mandamientos de hombres. Pero lo que dice el Señor en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bueno, en su mayoría, hermano, en el pueblo cristiano se están siguiendo, se están obedeciendo mandamientos de hombres. Se ha estado desechando el mandamiento de Dios. Oiga nada más. Por eso es necesario que volvamos a las cenas antiguas. Jeremías 6:16, hermano. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 6:16? Dice, te lo voy a leer. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. O sea, tenemos que pararnos en los caminos y miremos. Oh, estos son los mandamientos de Dios. Estos son los mandamientos de hombres. Dice, y preguntad por las sendas antiguas. Oiga, preguntémonos por qué caminos caminaron los grandes hombres de Dios que están registrados en la Escritura. ¿Por dónde caminó David? ¿Por dónde caminó Moisés? ¿Por dónde caminó Elías, Eliseo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por dónde caminó el mismo Jesús, el mismo Yeshua? ¿Por dónde? Dice, ¿cuál sea el buen camino? O sea, ya que sabes qué camino siguió Jesús, qué camino siguió David y todos los grandes hombres de Dios, entonces anda por él. Y vas a hallar descanso para
tu alma. Mas dijeron, a esos que se les estaba diciendo, dijeron, no andaremos. Nosotros vamos a seguir viviendo de la manera en que hemos sido enseñados. Dios no tiene problema porque Dios no forza a nadie. Simplemente Él te dice, mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Oiga, pero vea cómo Dios se conmueve en su interior, que Él dice, pero yo les aconsejo que escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia después de ustedes. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos a dar nuevamente el número de aquí en cabina, si alguien quiere llamarnos para una necesidad de oración, alguna pregunta, alguna aportación, área 626-793-0900, aleluya. También doy mi teléfono personal para si quiere alguien hablar después, con más tiempo, amén. Área 323-595-6357, aleluya. Y aprovecho nuevamente para hacerte una invitación para que nos acompañes a nuestros estudios en vivo, estudios de discipulado, que se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026 en el área de Echo Park. Este próximo miércoles, si Dios así lo permite, vamos a estar iniciando con el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, amén. Son los miércoles a las 7:30 de la tarde. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí los viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Personalmente, bueno, yo estoy ahí todos esos días, pero tengo el privilegio de dar la enseñanza los sábados a las 7 de la noche. Amén. Y los domingos está a cargo el pastor Denis Rizzo a partir de las 6 de la tarde. Teléfono para mayor información, área 323-595-6357. Y también te invitamos a que visites nuestras páginas, nuestros sitios en el internet, en Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también bajo mi perfil personal, Ramiro Moreno. Ahí puedes tener acceso a todas estas enseñanzas que hemos estado dando aquí en la radio, más las que damos también en los discipulados, también en la iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida. Todos eso lo subimos ahí y también están disponibles en nuestra página en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como te pudiste dar cuenta el día de hoy, hermano, esta frase que mencionó el apóstol Pablo, porque ya no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, se ha terminado por torcer y malinterpretar. O sea, se está haciendo, es una realidad lo que dijo el apóstol Pedro, amén, que las cartas del apóstol Pablo, porque dice que en primer lugar dice que son difíciles de entender, ¿sí?, pero que se han terminado por torcer y malinterpretar por personas indoctas, personas que no conocen las escrituras hebreas, y que no conocen la cultura para la cual fueron escritas estas palabras. Recordemos que estas cartas, hermano, fueron escritas hace casi 2000 años. Y fueron escritas para una cultura muy diferente a la nuestra. Amén. Oiga, hay mucha diferencia entre la cultura hebrea y nuestra cultura, o la cultura griega. Mucha diferencia, hermano. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo solamente para que veas las diferencias que existen. Nos quedan 5 minutos, pero voy a ser breve. Si yo te preguntara, muéstrame así con tus manos, ¿en dónde tienes tu pasado? ¿Dónde está tu presente y dónde está tu futuro? Yo sé que me dirías que tu pasado está atrás de ti, tu presente está al lado de ti y tu futuro está enfrente de ti, ¿verdad? Sí, esa es la forma de pensar occidental, ¿sí?, que nosotros tenemos. Pero en la cultura hebrea no es así. Y te preguntarás, ¿cómo que no es así? No, mira, la cultura hebrea, ellos dicen que el pasado lo tienen enfrente, el presente, pues aquí al lado, y el futuro atrás. O sea, te cuenta al revés de como nosotros lo vemos, ¿no? Y te preguntarás, ¿pero por qué? Bueno, porque ellos dicen, el pasado está enfrente. ¿Por qué? Porque podemos ver el pasado. O sea, podemos recordar, podemos ver qué es lo que hicimos ayer, qué es lo que hicimos la semana pasada o el año pasado. Está enfrente de nosotros, lo podemos ver. Pero el pasado está atrás porque ese no lo podemos ver. Perdón, el futuro está atrás porque ese no lo podemos ver. Amén. No podemos ver lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar de aquí a un mes. No lo podemos ver, por eso está atrás. ¿Te das cuenta cómo tiene sentido esto? ¿Ya? Pues es solamente una diferencia, hermano, de tantas diferencias que existen entre una cultura y otra.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Agradecemos a todos, hermanos, el favor de su atención. Aleluya. Esta es la 18ª ocasión que estamos en esta cabina de radio. Amén. Ha sido el Señor el que ha abierto esta puerta. Me preguntaba hoy mi hermano Sergio, porque tenemos contrato por 6 meses. ¿Qué vamos a hacer después de aquí? De que se acaben esos 6 meses. Digo, bueno, nosotros estamos aquí porque la nube del Señor se detuvo en este lugar. Amén. No sabemos si se va a levantar o va a permanecer aquí. Amén. Si permanece aquí, aquí vamos a estar. Si se mueve, bueno, vamos a ir a donde el Señor nos lleve. Amén. Pero lo vamos a hacer siempre con el mismo gozo, con la misma alegría. Nos estamos agradecidos por Dios, con Dios, perdón, por todo lo que Él ha estado haciendo, hermano. Estamos recibiendo muchas llamadas después de la radio. Amén. Aquí pues casi no nos llaman, pero después de la radio hemos estado recibiendo llamadas, agradeciéndonos y dándonos ánimo para seguir adelante. Sabemos que muchas de las cosas que estamos enseñando, hermano, es todo lo contrario a lo que se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas. Yo lo sé, hermano. A mí mismo Dios me sacó. Yo he dado testimonio. De hecho, los primeros 2 programas fue acerca del testimonio de mi vida, para que de alguna manera las personas puedan entender el por qué ahora enseño lo que enseño. Amén. ¿Por qué ahora enseño lo que enseño? Gloria al nombre del Señor. Y si alguien no lo ha escuchado, lo invito a que escuche. Está disponible. Está disponible nuestra página en YouTube, nuestra página en Facebook. Son los primeros 2 programas donde hablo del testimonio. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer en mi vida? ¿Por dónde me pasó? ¿Cuál ha sido mi historia? Gracias, amén. Hermana, por y el por qué estamos ahora nombre, aquí. Hermano? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así es que agradecemos, hermano, el favor de su atención. Ahí, me gustaría que sabemos le demos una media oración. que esto no es algo que a mí se me haya ocurrido, que al hermano Sergio se le haya ocurrido. No, estamos aquí en ¿Qué es obediencia. usted? Estamos aquí en obediencia. Aleluya. A la guianza del Señor. Guardado por su familia. ¿Cómo se llama? Saraí Guardado. Saraí Guardado también. Vamos a orar, hermano, nos queda un minuto. Vamos a orar por las peticiones. Saraí Guardado nos acaba de llamar pidiendo petición de oración por su familia. Amén. Padre bueno, te presentamos todas y cada una de las peticiones, las necesidades que existen en tu pueblo, Señor. Te pedimos que tú pongas tu mano poderosa, Señor. Tú conoces, Señor, cada necesidad. Bendito Dios. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tus oídos están atentos, Señor, a nuestro clamor. Padre bueno, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces todas las necesidades, Señor, de tu pueblo, Padre. Por favor, Señor, pon tu mano poderosa, Dios. Sabemos que no hay nadie más, Señor, que nos pueda ayudar. Tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que hizo esos montes. Bendito Dios, glorifícate. Gracias, eterno Dios, por tu amor. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Gracias, eterno Dios. Bueno, hermanos, estamos a punto de salir del aire. Les agradecemos el favor de su atención y primeramente, Dios, estaremos con todos ustedes la próxima semana. Bendiciones. Hasta la próxima. Sí, todos los lunes, hermana, a las 4.